desde la parte inicial, desde lo que viene a ser la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso, ¿no? La neurona. Hemos empezado primero a descifrar cómo se organiza el sistema nervioso, la importancia del sistema nervioso, ¿no? Y ahora vamos a empezar a desarrollar lo que complementa el sistema nervioso, sobre todo la neurona, ¿no? Como la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso como tal. Vamos a hablar de la glía. Sonia, levantaste la mano, ¿qué deseas preguntar? Sonia Marleni. Ya. Entonces vamos a hacer mención de la glía. Y al hablar de la glía vamos a identificar a una serie de células que van prácticamente de la mano con la neurona. Al sistema nervioso lo consideramos como un sistema, ¿no? Pero también a la vez el sistema nervioso es un tejido y también representado por la neurona, podríamos decir que o lo consideramos o lo catalogamos a momentos, ¿no? Como solamente la neurona. Pero el sistema nervioso no solamente es neurona o neuronas, sino que además el sistema nervioso está coadyuvado o integrado, conformado y fortalecido con lo que viene a ser la glía o las células de la glía, que son células que van a interactuar con la neurona para que la función del sistema nervioso, su conjunto, sea mejor, sea más adecuada. Entonces la glía va a estar integrada por una serie de células que van a ir básicamente en pos de mejorar la función de la neurona, ¿no? Tú están viendo una imagen de la derecha sobre todo, donde están observando neuronas o una neurona, y a la vez también están observando otras células que tienen cierta similitud en la configuración, o sea, cierta similitud a la neurona, ¿no? Pero que son células que tienen otra función totalmente distinta a la neurona. Esto es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Estas células de la glía tienen como objetivo o como función primero dar soporte a las neuronas, sobre todo, soporte y estabilidad a las neuronas. Hay una cantidad importante de neuronas distribuidas, ¿no es cierto?, en lo que vienen a ser los distintos componentes del sistema nervioso, por ejemplo, la sustancia gris, ¿no? Por ejemplo, los núcleos que son parte de la sustancia gris. También, periféricamente hablando, los ganglios que se van a conformar por básicamente los somas de las neuronas, ¿no? Entonces, todas estas conformaciones necesitan de estas células de la glía para que las puedan estabilizar y darles una especie de soporte, donde la neurona pueda desarrollar sus actividades de mejor manera. También estas células de la glía coadyuvan en la nutrición de la neurona, ¿no? La neurona es una célula que consume mucho oxígeno, que consume mucha glucosa, en otras palabras, que es una gran consumidora también de energía. Y eventualmente las células de la glía le van a aportar a la neurona elementos que necesita para que pueda desarrollar su actividad, ¿no? También las células de la glía son células que van a eliminar productos de desecho que se forman por la actividad también neuronal, ¿no? Sobre todo por el metabolismo de la neurona. También las células de la glía van a aportar la vaina de mielina a las neuronas, sobre todo lo que vienen a ser sus axones, ¿no? Y esto ya va a cambiar también la capacidad de la neurona para poder desarrollar también sus funciones. También durante el desarrollo del sistema nervioso, o sea, durante la formación del nuevo ser, también se va formando el sistema nervioso, ¿no es cierto? Y el sistema nervioso, pues, es una maraña compleja, ¿no? De
extensiones del soma, hablamos entre lo que son las dendritas y sobre todo los axones. Entonces, estos elementos son guiados durante ese periodo de formación del nuevo ser, son guiados por las células de la glía, cosa que no se desvíen o se vayan a como que entremezclar con otras prolongaciones y distorsionen en sí la actividad y la función de la neurona, ¿no? Y por ende del sistema nervioso. Entonces también estas células de la glía sirven de guía para que se pueda estructurar de forma adecuada el sistema nervioso. Incluso les había dejado una tarea, ¿no?, que la vamos a leer en otro momento, acerca de lo que significa la regeneración neuronal, ¿no? Hemos dicho, si las células nerviosas, las neuronas, se regeneran, o más aún, ¿no?, si son capaces de reproducirse. Entonces, ninguna de las dos evidencias eran claras, pero ahora son muy claras y hay evidencias muy, muy fuertes, ya prácticamente comprobadas y ya también aceptadas, de que las neuronas se regeneran y también las neuronas se reproducen. Ahora, en la regeneración neuronal, que en otras palabras, la reparación de la neurona, van a participar también las células de la glía. Entonces, son muy importantes dentro de la función de la neurona y en sí del sistema nervioso la participación de estas células, ¿no?, de las células de la glía. Incluso van a ser como elementos de amortiguación o sistemas buffer o tampón para el potasio, ¿no? El potasio es uno de los elementos muy importantes para que pueda funcionar bien la neurona. Entonces, en todo eso está metida la participación de la glía, o de las células de la glía, o de la neuroglía también se llama. Ahora, este grupo de células se encuentran tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico, desarrollando básicamente las mismas funciones, ¿no? Ahora, se diferencian células de la glía que van a tener funciones mucho más específicas de las que les he mencionado ahora. De forma general les hemos mencionado la función de la glía, pero específicamente sus células que la conforman van a tener su actividad dentro de lo que es el tejido nervioso. Entonces vamos a identificar dentro del sistema nervioso central, por ejemplo, los ependimocitos, ¿sí?, o células ependimarias. Estos ependimocitos son células que van a estar sobre todo como que tapizando los conductos, desde el epéndimo estamos hablando hasta los ventrículos, tapizando toda esa estructura, ¿no?, donde sabemos que existe el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, estos ependimocitos van a proporcionar células madre para que a través de estas células pueda seguir elaborándose, produciéndose el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Van a ser como células de división también, o barrera entre compartimientos que se van a ir formando a lo largo del sistema nervioso central, ¿no?, desde la médula, otra vez les digo, ¿no?, hasta el cerebro. Entonces, estas células van a estar relacionadas principalmente con lo que viene a ser la producción del líquido cefalorraquídeo y también aportando las células necesarias básicas para que no falten en lo que es este sistema de conducción que tiene el sistema nervioso. Luego tenemos a las células que se denominan las células de la microglía. Estas células de la microglía básicamente van a tener una función de defensa dentro del sistema nervioso. Son fagocitos. O sea, se puede comparar con los macrófagos, ¿no es cierto?, de otros sectores del cuerpo, como las células de Kupffer, no sé, las células de Langerhans, en la piel, ¿no? Entonces, estas células de defensa en el sistema nervioso central se denominan células de la microglía. Luego tenemos a los astrocitos. Estas células también un tanto parecidas a las neuronas, ¿no?, todavía sobre todo las neuronas internunciales, van a ser realmente muy útiles, muy importantes dentro de lo que es
participación de las células de la glía. Estas van a tener distintas funciones, distintas actividades, ¿sí? Una de ellas importante es la que va a permitir dar soporte a las neuronas, ¿sí? Va a ser parte de la barrera hematoencefálica, y eso es muy importante, ¿no? Porque sabemos que la barrera hematoencefálica es una barrera de protección del sistema nervioso central, ¿no? Donde prácticamente es infranqueable a elementos extraños. Entonces, en esa barrera van a participar los astrocitos, ¿sí? Además, permiten, sintetizan una serie de elementos químicos, factores neurotróficos, que van a ayudar a la neurona a poder desarrollar su función, por ejemplo, de la regeneración de la neurona, también de lo que cada vez no es más evidente, la reproducción de la neurona. También van a actuar como células buffer, principalmente para la captación del potasio. Luego tenemos a los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos tenemos otro grupo de células de la neuroglía, y que le van a permitir a la neurona vestirla, si vale el término, de mielina. Entonces la van a dotar de mielina a la neurona. Y la mielina también, pues, es muy importante. Nosotros también estamos hablando anteriormente y vamos a hablar también más adelante. Es muy importante porque va a marcar la capacidad de la neurona. Ahora, fuera del sistema nervioso central, o sea, el sistema nervioso periférico, se encuentran también células de la glía. Ahí, por ejemplo, observamos a las células de Schwann o de Schwann, que son análogas a los oligodendrocitos, en otras palabras, ¿no? Estas células de Schwann tienen ese nombre, ese epónimo, pero la función va a ser idéntica a lo que hacen los oligodendrocitos. Lo que van a hacer también las células de Schwann es mielinizar el axón, o sea, van a vestirla de mielina, ¿sí? Además, también las células de Schwann van a secretar factores neurotróficos, lo que hacen los astrocitos en el sistema nervioso central. Entonces también en parte son reemplazadas por las células de Schwann, pero básica y principalmente las células de Schwann van a proporcionar de mielina a las prolongaciones neuronales. Y también identificamos a las células satélite. Estas células satélite van a dar soporte a las neuronas, pero estamos hablando del sistema nervioso periférico, ¿no es cierto? Porque en el sistema nervioso central, esa función va a estar atribuida a los astrocitos. Entonces, así es como se van a dibujar, cómo se van a diferenciar las células de la glía, o sea, células del sistema nervioso central y células de la glía del sistema nervioso periférico. Ya. Ahora, a estas células de la glía se las puede clasificar en macro y microglía, en dos partes. Las células de la macroglía están conformadas por los astrocitos o los oligodendrocitos, las células de Schwann, los ependimocitos, ¿sí? Y la microglía, básicamente por lo que son los fagocitos, ¿no? Lo que también van con ese nombre, ¿no? Con las células de la microglía, que son parte de la defensa y del sistema inmune del sistema nervioso central. Ahora, como les iba diciendo, pues las células de Schwann o de Schwann son análogas a las células, a los oligodendrocitos, por esa capacidad que tienen de dotar de mielina a las neuronas, ¿no? Solamente que la diferencia se marca en que los oligodendrocitos, estamos hablando del sistema nervioso central, ¿no?, tienen la capacidad de envolver varios axones a la vez. Un oligodendrocito puede empezar a emitir o dotar de mielina a varios axones. En cambio, las células de Schwann
solamente van a dotar de mielina a un solo axón. ¿Sí? Entonces van empezando a hacer que paulatinamente las células, las neuronas que están periféricamente puedan también contar con su vaina de mielina. Entonces eso marca un tanto así la diferencia entre estos dos tipos de células, que en verdad prácticamente son lo mismo. Ahora, la mielina, ¿no? La mielina es ese aditivo, vamos a decir, del axón, que es muy importante, muy importante para que pueda funcionar, sobre todo en lo que viene a ser la velocidad de conducción de la neurona. Entonces, la mielina es una sustancia que esencialmente es grasa, ¿no? Está conformado por 80% de lípidos y un 20% de proteínas. Y sobre todo, esta vaina de mielina va a permitir que la neurona pueda llevar su información a lo largo de todo su recorrido, ¿no? Hay axones que pueden medir hasta 1 metro o más de 1 metro. Todo ese trayecto de las neuronas va siendo envuelta por la vaina de mielina, ¿no? A través de lo que son las células de Schwann o células de Schwann, ¿no? Como les decía. Entonces la mielina es fundamental, es importante para que la neurona pueda ser más o menos veloz, y esto también va a ir marcando la diferencia, ¿no? A partir de esto se van a poder identificar nervios que son más lentos y otros que son más veloces y otros que son de velocidad intermedia. La mielina está pues relacionada directamente con lo que viene a ser el aprendizaje, el conocimiento, la memoria, o sea, las capacidades diferentes que se marcan en el sistema nervioso, ¿no? Y hemos hablado anteriormente de eso. Entonces, ustedes están viendo en la imagen cómo se va comportando estas células para empezar a envolver el axón de mielina. Bueno, ahora vamos a hablar del impulso nervioso o los impulsos nerviosos. Habíamos indicado, ¿no?, que la computadora tiene un lenguaje propio, ¿no? Hemos indicado que el lenguaje propio de la computadora se va a dar a través del sistema binario, ¿no? 2 dígitos, el 0, el 1, el 1, el 0. Bastan esos 2 dígitos para que la computadora pueda desarrollar todas sus funciones, y son funciones complejas, ¿no es cierto? Solamente con 2 dígitos. Entonces, 2 dígitos es como si la computadora se encendiese y se apagase, ¿no? Cuando está, digamos, en 0 está apagada, en off, y cuando está en 1 está encendida, en on. Entonces, lo que hace la computadora es on, off, on, off, 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 on, on. O sea, va prendiendo y apagándose para formar todos los algoritmos que utiliza para resolver los distintos problemas que se le encomiendan, ¿no? Entonces, ese es su lenguaje que va a manejar la computadora. No entiende nuestro lenguaje para nada, pues no sabe nuestro alfabeto, por ejemplo, ¿no? La computadora no sabe eso. Pero sí nosotros podemos utilizar utilizamos, ¿no?, nuestro lenguaje, nuestro alfabeto, para podernos comunicar con la computadora. ¿Y cómo hace la computadora? Entonces todo lo va a transformar en sistema binario. Números, signos, letras, todo lo transforma en sistema binario. O sea, a partir de el 1 y el 0 o el 1. Todo lo va a transformar de esa manera. Y el sistema nervioso, con toda esa también capacidad que tiene y la variedad de funciones que va a realizar al mismo tiempo, inclusive, va a mantener un lenguaje que es parecido al de la computadora. Entonces, a través de la neurona, el sistema nervioso empieza a generar su lenguaje propio, que es lo que vamos a ver ahora, y que también se va a denominar, una vez que se genera, impulso nervioso. Entonces, las neuronas generan el impulso nervioso, inician el impulso nervioso,
y también las mismas neuronas conducen ese impulso nervioso, ¿sí? Para que pueda haber comunicación en los distintos niveles del sistema nervioso. Estamos hablando del sistema nervioso inferior o espinal, o sea, su primer segmento, y la comunicación que va a haber entre el siguiente segmento, que es el nivel subcortical, hasta llegar al nivel cortical, ¿no? Eso de ida y de vuelta en sentido contrario, del nivel cortical hasta el nivel medular. Entonces, toda esa conexión, todo ese recorrido, todas esas conexiones que se van formando, que ustedes también están hablando, están presentando en lo que es la anatomía funcional del sistema nervioso, toda esa actividad tan compleja y esa maraña, se puede decir, de conexiones, tienen su punto inicial o su punto de comunicación con lo que viene a ser el impulso nervioso. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Pero para eso les voy a explicar en un gráfico mejor, haciendo unos garabatos para que me puedan entender cómo el sistema nervioso central genera su lenguaje, el lenguaje propio de comunicación. Entonces, me van a dar un momentito, voy a cambiar la presentación y les voy a explicar en una gráfica. Cómo el sistema nervioso, a partir de la neurona, genera su lenguaje propio, parecido al lenguaje que utiliza la computadora, ¿no? Ese lenguaje va a permitir que el sistema nervioso, la neurona, pueda realizar la multitud de actividades complejas, muchas, otras simples, pero que requieren de comunicación a distintos niveles, ¿no? De su organización, en lo que es el sistema nervioso central y también el sistema nervioso periférico. Es increíble, ¿no? Nosotros utilizamos, no sé, a ver, nuestro abecedario, que está constituido de cuántas letras, de 28, son 28 letras, ¿no? Entonces, con esas 28 letras nosotros podemos, no sé, pues escribir libros, ¿no? Y se han escrito cientos y miles de libros de toda índole, ¿no? Dentro del campo médico nomás hay una cantidad increíble de libros que se han podido escribir con esa cantidad de letras. Y incluso para podernos comunicar, utilizamos esa cantidad de letras que nos permite a nosotros desarrollar muchas actividades, ¿no? O sea, cuando nos comunicamos. Pero la computadora solamente con dos dígitos, el 0 y el 1, es capaz de realizar una cantidad importante de funciones, ¿no? Y el sistema nervioso lo propio. Tiene un lenguaje bien simplificado, que no es nada complejo y que le va a permitir desarrollar las múltiples funciones que cumple el sistema nervioso. Para esto nos vamos a referir a la célula, ¿no? A la célula, o sea, la neurona, y específicamente a la membrana, porque aquí radica el principio y la importancia para entender lo que es el lenguaje que utiliza el sistema nervioso. Habíamos indicado, sí, me parece que en la anterior clase o en las anteriores clases, que el sistema nervioso solamente conoce y sabe de electricidad. Así es como se va a comunicar. Eso quiere decir que el sistema nervioso es como si se estuviera encendiendo y apagando. Lo que hace la computadora, on-off, o lo que vendría a ser el sistema binario, ¿no? Entonces el sistema binario, que va a parte del 0 y del 1, o que podríamos decir, ¿no? El 0, el off, el apagado, y el 1, el on, el encendido. Así funciona la computadora y el sistema nervioso también. Y para eso va a generar electricidad y va a dejar de generar electricidad. Ahora, ¿cómo lo hace eso? Gracias a la membrana, ¿no? Sabemos nosotros que la membrana de todas las células tiene esa característica de que por fuera, o primero, ¿no? De que
tanto dentro de la célula como fuera de la célula, o sea, teniendo como frontera la membrana, existen elementos con carga eléctrica, ¿no? Lo que denominamos los electrolitos, ¿sí? Y eso es importante para que la neurona pueda utilizar esas concentraciones para generar electricidad. Recuerdan ustedes que hay una concentración de electrolitos dentro y fuera de la célula, ¿no? O sea, en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. Ahora, recordemos un poco, ¿no? Los electrolitos o iones que tienen carga eléctrica, como, a ver, el sodio, que es importante, el cloro y el potasio, ¿sí? Estos elementos, estos iones, tienen una concentración en el líquido extracelular y en el líquido intracelular, ¿no? Ahora, ¿quién recuerda cuántas son las concentraciones del sodio extracelular? 142, ¿no es cierto? Perfecto, 142 miliequivalentes. Ya, entonces tenemos 142 miliequivalentes. Y intracelular, eso va a variar, ¿no? Entre 5 a 10, digamos 5 miliequivalentes. ¿El cloro cuánto será en el líquido extracelular? 103, ¿no ve? 103 miliequivalentes. Y en el líquido intracelular, acá es un valor igual, ¿no? Puede ser de 10 miliequivalentes. ¿Y el potasio cuánto será en el líquido extracelular? 5 miliequivalentes, ¿no ve? Y en el intracelular, 150 miliequivalentes, ¿no es cierto? Entonces, fíjense estos iones cómo están concentrados fuera y dentro de la célula. Y vean también las cargas que tienen, ¿no ve? Ahora, por esta tendencia, ¿sí? Hace que los elementos con carga positiva se agolpen en la parte externa de la membrana. Estamos viendo la parte externa de la membrana, ¿no? Sí, van a estar conformados por cargas positivas. En cambio, dentro de la membrana, más bien las cargas negativas son las que van a empezar a predominar en lo que viene a ser su concentración. Entonces vamos a tener cargas negativas. No se olviden que esto está ocurriendo solamente en la superficie interna y externa de la membrana, porque las concentraciones de estos iones de carga positiva y de carga negativa prácticamente son iguales fuera y dentro de la célula. ¿Sí? Por decirles, hay 154 cargas positivas, también dentro de la célula va a haber una cantidad parecida, ¿no? 154 cargas positivas. Y lo mismo con las cargas negativas. O sea, tiene que haber un equilibrio, ¿no? En base a eso partimos con ese principio de la homeostasis, ¿ya? Pero la tendencia es que las cargas positivas se agolpan alrededor de la membrana, por fuera, principalmente por la concentración del sodio, ¿no? Que alcanza una concentración mayor. En cambio, dentro, las cargas negativas son las que van a predominar, y eso también sobre todo por la cantidad de proteínas que se encuentran dentro de la célula, proteínas y otros elementos, ¿no? Como los sulfatos. ¿Sí? Ahora, si se fijan, esa tendencia de las cargas positivas y negativas ha de figurar o ha de parecer, por ejemplo, a una batería, ¿no? ¿Sí? Fíjense, una batería tiene un polo positivo y tiene un polo negativo, ¿no ve? Si yo agarro ese polo, o ambos polos mejor, los voy a conectar a una terminal, a un foco, digamos un foco, ¿está bien? Voy a permitir que
ese foco pueda encenderse, ¿no? En el momento en que yo hago la conexión. ¿No es cierto? O sea, cierro el circuito. Y cuando dejo de hacer la conexión, cuando ya no hay esa conexión, entonces el foco se va a apagar. Entre otras palabras, se enciende y se apaga. On-off, 0, 1. En el caso de la neurona, se habla de la despolarización y de la repolarización. Ahora, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre esta generación de electricidad? En la membrana, no se olviden, ¿no? Que existen canales de paso para los distintos elementos, ¿no? Sí, tenemos canales de paso, por ejemplo, para el sodio. Tenemos canales de paso, por ejemplo, para el potasio, ¿no? ¿Sí? Y bueno, para todos los elementos prácticamente que van a interactuar con la membrana, o sea, elementos con carga eléctrica, o sea, los iones, ¿no es cierto? Ahora, como hemos indicado, ¿no? Fuera están agolpadas las cargas positivas y dentro están agolpadas las cargas negativas, haciendo un dipolo de la membrana, ¿no? Ahora, para que se genere electricidad, se tienen que invertir las polaridades. Eso quiere decir que las cargas positivas de afuera se van a dirigir hacia adentro. O sea, la membrana va a ser permeable para estos elementos. Los canales de sodio se van a aperturar y cuando entra el sodio a través de la membrana, las cargas positivas van a empezar a predominar. ¿Está bien? Y va a haber tanta carga positiva que lo que era negativo se va a hacer positivo. Y afuera lo contrario, ¿no? Lo contrario. Van a empezar a predominar las cargas negativas. Ya se puede decir que el cloro va a empezar a predominar ahí, ¿no? Entonces, afuera ya se va a más bien manifestar, o se van a manifestar las cargas negativas. Y eso va a ser una inversión de la polaridad. ¿Sí? Entonces, esa inversión de la polaridad se denomina despolarización de la membrana. Ahora, ¿cómo se produce la despolarización de la membrana? Entonces, vamos a graficar, a ver, en un eje cartesiano, cómo es que van a suceder estos eventos. Sí, tengo el eje cartesiano donde voy a colocar en el eje de las ordenadas o el eje vertical la carga eléctrica, o sea, la intensidad de esa carga eléctrica que la voy a manifestar en milivoltios. ¿Está bien? Y en el eje horizontal, o el eje de las abscisas, vamos a colocar el tiempo. El tiempo. ¿Ya? Ahora, cuando se hace una medición de la carga eléctrica en la neurona, y eso se hace en mediciones con microelectrodos, o sea, se meten dentro de la neurona, se identifica que la neurona tiene una carga eléctrica dentro de menos 70 milivoltios. ¿Sí? Menos 70 milivoltios. Eso es cuando la membrana está en reposo. Cuando la neurona, mejor, está en reposo, no está activa. ¿Sí? Y a partir de eso ya vamos a empezar a tener una serie de graduaciones, ¿no? De menos 60, menos 40, menos 50, hasta llegar, digamos, a menos 45 milivoltios. ¿Ya? Menos 45 milivoltios. Y vamos a seguir hasta llegar a cero, ¿no? Hasta llegar a cero. Y después ya se va a invertir las cargas, ¿no? Ya vamos a hablar de un polo positivo, porque lo que estábamos tocando es un polo negativo, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener con más 5, no sé, más 10, más 15, digamos hasta más 30 milivoltios. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la neurona? Entonces la neurona, cuando no está activa, cuando no está siendo estimulada, mantiene su valor de menos 70. Eso se llama potencial de reposo o potencial de membrana. Cuando se la estimula, ¿sí? Entonces empieza ya a variar su potencial.
ese potencial que estaba en reposo, vamos a ver, va a empezar a variar. Estaba en reposo y luego va a empezar a, por los estímulos que se van dando, va a empezar a ser menos negativa. O sea, puede ir de menos 70 a menos 50, a menos 60, hasta llegar, por ejemplo, hasta menos 45. Cuando llega a menos 45 milivoltios, se produce un fenómeno. La membrana se invierte rápidamente de polaridad. Eso se despolariza la membrana y luego se repolariza y otra vez va a volver a su estado inicial. Entonces, fíjense, ¿no? De lo que estaba en una carga negativa, ha llegado a una carga positiva. Entonces, ha generado electricidad, se ha despolarizado la membrana. Esa inversión de la polaridad se denomina despolarización. La membrana se despolarizó. ¿Está bien? Y eso es el reflejo de una acción o de un estímulo del sistema nervioso. Por ejemplo, yo para coger un vaso, para agarrar un vaso, entonces tengo que mover músculos, ¿no ve? Y en ese momento el sistema nervioso bombardea. El estímulo llega y dice, tienes que mandar un mensaje a los músculos para que puedan coger el vaso. Entonces los músculos se van a contraer. Entonces en ese momento se produce la despolarización de la membrana. Pero no todo el tiempo voy a estar con el vaso en la mano, ¿no? Después de, no sé, digamos, tomar un sorbo del vaso, lo voy a dejar. Entonces, cuando lo dejo el vaso, la membrana se vuelve a repolarizar, o sea, entra otra vez en reposo. Entonces, la despolarización es la inversión de la polaridad, ¿no? De la carga negativa hacia la carga positiva. Y la repolarización es el evento contrario. De la carga positiva en la que estaba, ahora se va a ir hacia la carga negativa nuevamente, como al principio. ¿Sí? Entonces la despolarización se va hacia la parte positiva y la repolarización otra vez hacia la parte negativa. Y de esa manera, fíjense, la membrana se enciende y se apaga. Se despolariza, o sea, entra en on, se enciende, ¿sí? Y cuando se repolariza, entra en off, se apaga. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Entonces, para que se produzca la despolarización de la membrana, tiene que entrar el sodio. ¿Sí? Hemos visto los canales de sodio. Aquí nuevamente vamos a ver. Entonces, para que se produzca la despolarización de la membrana, los canales que son dependientes del sodio se van a aperturar y el sodio va a entrar. ¿Está bien? Y para que se produzca la despolarización, entonces estos canales van a dejar de funcionar, ya no va a entrar sodio. Y lo que puede ocurre más bien va a ser la salida de potasio. El potasio se va a salir. Es la membrana de lo que estaba positiva por la entrada de sodio, se sale otro elemento que tiene carga positiva y otra vez la membrana entra en su estado inicial, negativo. Entonces acá, si se dan cuenta, es un juego de iones y sobre todo de los canales de paso. Entonces, para que se produzca la despolarización, va a haber una entrada masiva de sodio. El sodio se va a entrar a la célula. Y eso va a hacer que se invierta la polaridad. Ahora, ¿hasta qué momento entra el sodio? Hasta que se produzca la actividad de la neurona. Ahora, ¿cuánto puede ser eso? Generalmente se marca en 30 milivoltios. Sí, en más 30 milivoltios. Pero eso puede variar de neurona a neurona. Eso también vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Ahora, cuando se alcanza ese valor de los menos 45 milivoltios, es el momento en que la neurona se va a despolarizar. A ese valor se denomina el potencial de excitación. Entonces entramos al potencial de excitación, que igual puede variar, ¿no? en la neurona, pero que de forma regular se marca en menos 45 milivoltios. Es el potencial de excitación. Y cuando la membrana se excita, entonces ya va a poder despolarizar. Ahora,
¿Cómo se despolariza? Porque no todo el tiempo va a estar contraída, ¿no? La membrana o despolarizada. Entonces, para que se despolarice, perdón, va a ocurrir un evento contrario. Más bien, va a empezar a salir cantidades importantes de potasio. Y sale tanto potasio que inclusive la membrana se va a hacer más negativa de lo que estaba. Su valor normal es de menos 70, ¿no ve? Nos puede llegar, digamos, a menos 90 milivoltios, ¿sí? Llegar a menos 90. Entonces, ¿qué significa eso? Que la membrana se ha hiperpolarizado, se ha hecho más negativa. Y eso ya va a ser difícil de nuevamente despolarizar, ¿no? Entonces, para que otra vez vuelva a su estado normal de menos 70 milivoltios, o sea, su potencial de reposo o potencial de membrana, en este momento, donde se ha hiperpolarizado, va a actuar las bombas de sodio, potasio, ATPasa. ¿Y qué significa eso? Que estas bombas van a sacar el sodio y van a meter el potasio. En una relación de 3,2 se sacan 3 átomos de sodio, 3 elementos de sodio y meten 2 de potasio, hasta que se obtenga el valor de la membrana en reposo, o sea, de menos 70 milivoltios. Y otra vez la membrana entra en reposo, hasta que venga otra vez un nuevo estímulo, ¿sí? Que haga que se llegue al potencial de excitación y otra vez se despolarice y otra vez se despolariza la membrana. Y así funciona el sistema nervioso. Esta es la manera en que genera electricidad el sistema nervioso. ¿Sí? Ahora, en teoría, ¿no? En teoría, se indica que si se produce un estímulo en el momento de la despolarización, no se va a poder producir una nueva despolarización de la membrana. O sea, si yo, digamos, estimulo en este punto, a la membrana para que vuelva a despolarizarse, o sea, vuelva nuevamente a producirse una despolarización, no voy a poder despolarizar la membrana porque una vez que la membrana despolariza, no para. Entonces, a este momento se denomina periodo refractario absoluto. Entramos en el periodo de refractario absoluto hasta el momento en que la membrana se despolariza. Y en teoría también se dice, ¿no?, que si yo voy a estimular en el periodo de la repolarización, un estímulo fuerte, podría alcanzar una nueva despolarización. En ese momento podría alcanzar una nueva despolarización de la membrana. ¿Sí? En ese momento, ese periodo se denomina periodo refractario relativo, o sea, un PRR. Y son condiciones que también se utilizan para poder entender cómo el sistema nervioso a momentos es más excitable o no. Ahora, otro aspecto, ¿no? El hecho de que si la membrana se hace más negativa, o sea, digamos en menos 90 milivoltios, la membrana se está hiperpolarizando. Y cuando la membrana está hiperpolarizada, va a ser más difícil despolarizarla. O sea, tengo que utilizar un estímulo mayor para poder despolarizar a la membrana. Y cuando la membrana más bien se está acercando al cero, ¿sí?, o sea, digamos al potencial de excitación, la membrana se está hipopolarizando. Se está hipopolarizando. Y cuando la membrana está hipopolarizada, es más fácil de despolarizarla, porque no necesito un estímulo grande para que invierta su polaridad, ¿no? Es más fácil despolarizar de menos 45 hacia la parte positiva que de menos 70, ¿no? Y peor todavía, cuando estoy a menos 90, la membrana está hiperpolarizada, es más difícil de poder despolarizar la membrana. Tengo que utilizar estímulos mayores. ¿Ya? Y cuando ya se invierte la polaridad, entonces hablamos de la despolarización, ¿eh? No se olviden eso, de la despolarización. Entonces estamos eventualmente en 3 momentos, entre lo que es la despolarización, la hiperpolarización, el potencial de reposo, la hipopolarización, y después viene la despolarización, que es la inversión de la
polaridad y luego viene la repolarización, que es volver nuevamente al estado inicial, o sea, al estado de la negatividad. ¿No ve? Entonces ahí ya me apagué. Y cuando me despolarizó, o cuando la membrana se despolariza, se encendió. Entonces ahí hallamos esos momentos del on-off. Es muy similar y parecido a lo que utiliza la computadora, ¿no? La computadora igual es eso, se enciende y se apaga. Ahora, eso permite que la neurona empiece a generar electricidad para que esa electricidad pueda viajar por su estructura, ¿sí? Pueda viajar por su estructura, hasta llegar a la parte terminal. ¿Está bien? Entonces, una vez que la membrana se despolariza, generalmente se va a despolarizar, vamos a decir, al inicio, cuando queremos enviar una señal, al inicio del axón, ¿no? Que se llama el cono axonal o zona gatillo. Ahí es donde la membrana se despolariza, pero de tal manera que no para la despolarización. Ahora, esa despolarización significa que se está invirtiendo, ¿no? Se está invirtiendo la polaridad, ¿no? Punto por punto, de más, o sea, de positivo a negativo, o perdón, de negativo a positivo, se va despolarizando la membrana, cuando la membrana, digamos, no tiene la vaina de mielina. ¿Sí? Si no tiene la vaina de mielina, entonces punto por punto, por punto por punto, se va despolarizando la membrana. Pero cuando la membrana tiene su vaina de mielina, ¿sí? Su vaina de mielina bien establecida, ¿está bien? Entonces va a dejar espacios cortos, o sea, espacios desnudos, sin vaina de mielina. Y esos espacios, que se los conoce como los nodos de Zambier, van a permitir que el impulso que está llegando de la despolarización y la repolarización vaya en busca, ¿no?, de esos sitios que están desnudos. Entonces la despolarización llega a esos sitios porque la mielina es un aislante, es prácticamente como un aislante, es como el cable de luz, ¿no? El cable de luz está aislado por una cubierta de plástico, ¿no ve? Pero adentro están las hilachas, ¿no?, los alambritos. Por ahí circula la corriente, ¿no es cierto? Es algo muy similar y parecido con la neurona. Entonces la neurona va despolarizando, pero cuando se topa con la vaina de mielina, ahí para y va en busca de un sector donde no haya vaina de mielina. ¿Está bien? Entonces ahí va a despolarizar. Despolariza, pero resulta que otra vez se encuentra con la vaina de mielina, entonces va a ir a buscar otro sitio que esté libre, y otro sitio que esté libre, y otro sitio que esté libre, y otro sitio que esté libre. Entonces ese es el impulso saltatorio que va a producir la neurona. ¿Y en qué favorece eso? En que la velocidad va a aumentar, ¿no? Porque fíjense, si yo tendría que despolarizar un axón que está desnudo sin vaina de mielina, voy a tardar más tiempo que hacer que despolarice un axón que está con vaina de mielina, porque va a ir a buscar esos nodos de Zambier para poder agilizar la despolarización, o sea, en otras palabras, el impulso nervioso. Y de esa manera, la neurona va a empezar a producir una comunicación, ¿no?, entre otras neuronas, o digamos puede ser entre otra neurona. ¿Sí? Tengo otra neurona que justamente está sinaptando, está haciendo contacto con la neurona previa. ¿Está bien? Entonces tengo ahí las neuronas, o también la neurona puede sinaptar sobre una fibra muscular, o puede sinaptar, a una estructura ganglionar. Entonces, dependiendo, ¿no?, de la velocidad con la que vaya, entonces también la respuesta va a ser más rápida o más lenta. Entonces, estos van a ser los principios que va a utilizar el sistema nervioso, la neurona, para poder comunicarse. Lo que es la despolarización y la repolarización
¿sí? El encendido, el apagado, que se produce por una actividad básica entre del sodio, del cloro y el potasio, y que permite que a través de esa generación de electricidad pueda viajar el impulso nervioso, ¿sí? De un sector a otro y llegar a las partes terminales donde va a empezar a conectarse o contactarse con otros elementos, ¿no? Que pueden ser otras neuronas o pueden ser fibras musculares o células epiteliales. Y así, por ejemplo, va a funcionar el corazón, que es una fibra muscular, ¿no? Así van a funcionar, a ver qué más, digamos, las glándulas salivales, que son células epiteliales, ¿no es cierto? Que son glándulas que van a secretar saliva. Pero secretan saliva no porque quieran, sino porque el sistema nervioso, a través de este lenguaje, de este impulso nervioso, hace que secreten saliva, estimulan para que se secrete saliva. ¿Sí? Así también caminamos, ¿no? Así también estudiamos, porque va a haber una señal que va a llegar de un sector de nuestro sistema nervioso a otro sector de nuestro sistema nervioso, digamos al sector de la memoria o del recuerdo. Y cuando estudiamos, vamos guardando información en esos sectores. Y no solamente eso, ¿no? Gracias a este mecanismo, también vamos a ser creadores, ¿no? Ya lo que hemos hablado en la primera clase, ¿no es cierto? Marcar la diferencia. Fíjense, ¿no? Toda esa complejidad que ustedes están mencionando en la anatomía funcional se comprime prácticamente, ¿no? En una acción tan simple y básica, la de generar electricidad o de encenderse y apagarse. Y así vamos a empezar a entender no solamente las actividades, sino también lo que nosotros podemos percibir. Si en algún momento perciben una caricia, ¿no? que es algo agradable, es porque se está produciendo también este mecanismo de la despolarización y la repolarización. Cuando uno siente, no sé, una sensación digamos, de amor, se está produciendo este mecanismo. Pero este mecanismo se ajusta, se va ajustando de acuerdo a lo que nosotros queremos desarrollar, queremos hacer. Y eso es lo que vamos a ir mencionando. Y para eso también se va estructurando el sistema nervioso a través de las conexiones que existen entre las distintas neuronas, los distintos conglomerados de neuronas, o sea, los núcleos, a través de sus vías de conducción, hasta llegar a sectores distintos del sistema nervioso. Y todo este lenguaje básico se manifiesta en toda la complejidad que realiza el sistema nervioso, ¿no? El de pensar, el de razonar, el de amar, el de odiar, no sé, el de caminar, el de respirar, todo, básicamente todo. Entonces, vamos un paso más, ya estamos ahora entendiendo cómo funciona o cómo empieza a funcionar el sistema nervioso a partir de su unidad básica, ¿no? La neurona. Ahora, el siguiente paso va a ser cómo se da este mecanismo cuando se llega a la parte terminal, ¿no? O sea, justo donde tiene que continuar el impulso nervioso hacia otra célula, o sea, hacia otra neurona, o hacia una célula muscular, o hacia una célula epitelial. Eso es lo que vamos a hablar en la siguiente clase, cuando estemos tocando el tema de sinapsis. Y la sinapsis es lo que marca la diferencia entre cada uno de nosotros. Eso los voy a explicar en la clase, en esa clase que vamos a tener. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? ¿O hay alguna duda? Si tienen alguna duda, díganme. Entre lo que viene a ser, sobre todo, los garabatos no se están entendiendo, pero es la mejor manera de poderles explicar. Ahora esos garabatos están explicados en la presentación, que se las voy a dar, ¿no? Sobre lo que es el impulso nervioso. La excitación está mal escrito, qué grave.
¿Qué tanto les molesto con eso? Ya. No hay ninguna pregunta. Todo claro, doctor. Doctor, quería hacerle una consulta, doctor. A ver. En las conexiones o en un sistema eléctrico funciona en serie y en paralelo. No sé si qué analogía tendría el caso del Sistema nervioso. Tiene cierta analogía, principal y básicamente tiene la analogía con lo que es la circulación de la sangre. O sea, todo lo que es toda esa conexión de vasos, de redes de vasos arteriales y venosos y capilares. Ahí hay una analogía entre lo que son las conexiones en serie y en paralelo. En el sistema nervioso, prácticamente todo es en serie. Ya, porque prácticamente se van conectando distintos segmentos. Esas conexiones de en serie y en paralelo hacen que se vaya modificando, en el caso de la circulación, el flujo de sangre, ¿no? Para que pueda distribuirse en distintos órganos. En cambio, la actividad nerviosa llega enterita prácticamente a lo que vienen a ser los distintos órganos, las distintas células. No baja. Tiene principios, ¿no? Uno de ellos es el principio del todo o nada. Una vez que se produce la despolarización, se produce y nada la para. El impulso se va a propagar a través de todo lo que viene a ser el axón, por ejemplo, sin decremento. Empieza en un valor y termina en un valor. O sea, si vamos con 70, con 35 milivoltios más 35 milivoltios, va a viajar con esa intensidad por toda la axón, no va a decrecer. En cambio, en ese circuito de serie y paralelos, se va a distribuir, se puede distribuir el flujo. Eso se compara más con los flujos de sangre. ¿Sí? Se va a distribuir para que baje también la presión, en el caso de la sangre, y eso puede llegar a los distintos órganos sin dañar o deteriorar los vasos sanguíneos. En cambio, en el sistema nervioso, todo o nada. ¿Sí? Se propaga sin decremento. No sé si responde a tu inquietud. Gracias, doctor. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar en la próxima clase con el desarrollo de sus temas en la práctica, o sea, lo que es la anatomía funcional, y a la próxima vamos a hablar o vamos a continuar con lo que sigue utilizando el sistema nervioso para seguir ajustando este principio que les he hablado, ¿no? Lo que es el lenguaje común del sistema nervioso, el impulso nervioso, que se basa en la despolarización y la repolarización. Ya, entonces si no hay ninguna pregunta más, a ver, Walter. Doctor. Doctor, buenas tardes. Para la siguiente clase, para la exposición, doctor, ¿qué grupos? Vamos a continuar con